relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más y el día de hoy nos estamos sentando a la mesa de cata. Y no se me espanten porque realmente vamos a explicar, no vamos a evaluarlos. Entonces, los invitamos a escuchar este capítulo y para eso le doy la bienvenida a Mari López, mi partner in crime. Hello. Hello, ¿cómo están? ¿Cómo están todos nuestros amigos en sus casas, en sus trabajos, en su coche, en donde nos estén escuchando? Oigan, sí, platíquenos de dónde nos escuchan, qué están haciendo cuando nos Sí. escuchan. Eso también está chido, porque luego hay gente que nos escribe y me dice, ay, voy manejando, siempre mis distancias son muy largas, entonces aprovecho para escucharlos. Y eso se me hace muy chido. Eso irlos está padre. acompañando No en importa ese si momento está de la ahorita manejada. sentado en el trono, también platíquenos. Bueno, está bien, pues platíquenos todo. Aquí no juzgamos. Guaje. Pues, ¿qué onda, Aquí, Mari? ¿De qué vamos a platicar hoy? escuchamos, no juzgamos. ¿De Escuchamos- qué vamos a platicar hoy, partner? Hoy vamos a platicar de qué onda con la cata del vino. ¿Qué Exactamente. pasa con la cata del vino? Hay veces que la gente, como bien dice, se espanta cuando le dices, vamos a analizar el vino. No, no, yo no sé. No, espérame. A ver, no se enojen, no se Tranqui. agüiten. La vida es tranquila, hombre. La cata del vino tiene mucho más de lo que uno cree, desde de dónde viene, quién la empieza, quién la hace y para qué sirve. Son muchas las cosas que hay detrás de una cata de vino y que la verdad es que está bien padre. La verdad es que está muy chido entender por qué, ¿no? Exactamente. Creo Partner. que muchas de los términos, si les ponemos realmente atención, pues nos van a dar un espectro mayor, ¿no? A la hora que estemos disfrutando del vino. No quiere decir, y me imagino que te pasa también, Mari, la gente cree que uno, cuando es sommelier, cree que cualquier vino te lo sirven y tú ya lo empiezas a catar y, o sea, no sé, puede estar en una cena con amigos casual y si te sirven vino, creen que te vas a poner así a hacer la No. evaluación por puntos, sacas tu libreta, empiezas a... no, espérense, no, tranquilos, o sea, uno también abre vino para disfrutar, no siempre, no Bueno, siempre lo cata. sí, o sea, sí, no lo haces sistemáticamente. Exacto, sistemáticamente era la O palabra. sea, quizá no lo haces de, a ver, voy a ponerme a ver la visual, y a qué huele, Exactamente. ya que sabe. No, pero en automático dices, ok, lo veo, lo huelo, lo pruebo. ¿Está rico? Sí, Exacto. órale, Haces una evaluación ¿no? rápida, o sea, para disfrutarlo, ¿no? Para analizar Sí, la experiencia como tal. No tanto sí. como una serie de puntos sistémicos, ¿no? Para decirte No, si el no. vino que te trajo tu amigo es bueno o mal. No, espérense, tranquilos. No, pero ya lo haces como muy en automático, tun, cositas y te vas. Pero para llegar al punto en poder hacerlo rápido y sin estarte deteniendo en tanta cosa, pues sí, si puedes darle una estudiadita antes, pues mejor. Si no, no pasa nada. El Exacto. chiste es Es que disfrutarlo. lo hemos platicado antes. Realmente catar un vino es desentrañar más allá de lo que estamos bebiendo. O sea, Ujú. también, es más, podría decir que en la cata podemos agregar, en una cata muy personal, pues buscar la historia de la bodega, quién lo hizo, qué hay detrás de la De botella, hecho, debe de en la ser. producción. Estaría padrísimo, por supuesto. Porque Yo creo que debe de ser. creo que catar un vino no es simplemente beberlo. Pudiéramos aterrizarlo a un acto como de plena atención, ¿no? A Ujú. diferencia de otras bebidas, creo que el vino sí te invita a que lo vayas como desarmando. Desmenuzando. Exacto, es como un momento mindfulness, ¿no? Pero Ujú, en vino. ujú. Pero Entonces, es como bien dices, quién lo hizo, dónde lo hizo, cómo era la tierra en donde plantaron esa vid, cuántos años llevan, todo eso, ¿no? La filosofía de la bodega. Está bien padre también para entender por qué hicieron el vino como lo hicieron. exacto. Eso que ni qué, ¿no? Pero ya yéndonos a la cata de vino como análisis
sensorial, Ujú, sí ya es otro tema, exactamente, ¿no? exactamente, Y sí. esta cata, pues ya es como estos guiones de cata, ¿no? Pero estos guiones de cata, que hay varios, no nacieron por nacer así nada más. O sea, hubo quien los analizó, los investigó y los fue desarrollando. A ver, si nos vamos al término mucho, así el más simple de todos, la cata de vino realmente ni siquiera nació como un acto solemne de evaluación y calidad. No, 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 no. Nació ¿No? como un tema de supervivencia, Pues ¿no? sí, claro. Pues Para que no estuviera realmente, envenenado, para pues empezar. simplemente, A simplemente, ver, tú ven, prueba el vino para ver que no me están para ver que no van envenenando. a matar. Exacto, o sea, claro, empieza desde entonces, ¿no? O sea, ya hemos platicado mucho de Grecia y Roma y los emperadores y todo, pero sí, desde entonces, el Imperio Romano, la antigua Grecia, claro que tenían que probar el vino, primero para que no estuviera en un punto de vinagre total que te hiciera daño. Sí. Deja tú el envenenamiento como tal, que claro que era muy, muy usual en aquellos momentos y durante la Edad Media y todo, pero si nos vamos a los antiguos imperios era que estuviera en buen estado, que no estuviera todo avinagrado, todo acético, que por lo general sí estaban, ¿eh, partner? Sí podían Sí. estar muy así y por eso era que les infusionaban todas estas hierbas, pero a ver, échale más hierbita para que sepa más rico, ¿no? Hasta eso. Quien lo probaba decía, a ver, lo infusionamos más, le quitamos, le ponemos más agua, o sea, hasta eso, así de básico, ¿no? Exactamente. De hecho, pues era una especie de juicio, o sea, sí había una cata, porque así como griegos y romanos eran famosos por sus simposios, ¿no? Por sus conviviums, donde el vino también era era un protagonista, había un momento para el juicio, ¿no? Y principalmente porque tenía la capacidad, porque sabía feito, de ser Sí. mezclado con agua, con especias, con miel, porque solo pues era muy áspero, ¿no? Entonces pues sí tenía que haber una especie de evaluación, ¿no? De Ujú. alguien que lo cocteleara bien, ¿no? A ver, estaban los encargados de la cava. O Sí, sea, ya en esos momentos, en esos tiempos antes de Cristo, y luego obviamente después de Cristo ya también en donde un poquito antes de la Edad Media, ya había las cavas. Y entonces ya estaba el encargado de la cava que estaba probando todos los, pues ni siquiera eran como tal tanques de barricas, sino eran estas ánforas, ¿no? sí, Que ahí estaban en los lagares, en las ánforas, en todo, tenían el vino y este encargado de la cava, de Julio César o de quien fuera el emperador, de Alejandro Magno, etcétera, pues se encargaba de decir, pues este sí, este no, y lo analizaba y lo cataba como tal. claro, Y después, bueno, viene ya todo lo que es la Edad Media y los monjes son los encargados de analizar todo el vino. Pero a mí algo que me voló la cabeza es cómo estos monjes, sobre todo en la Borgoña, en todo este tiempo ya de que sí, los monjes eran los que dominaban el vino y demás, los que lo preservaron también, hasta el lado negativo, hasta el lado positivo, sí. eran unos máster, partner, en el Master vino, of Wine, pero eran unos Master of Wine, pero eran unos Masters en el análisis del vino como tal, o sea, se dedicaban a eso, estaba la figura del que solo se dedicaba a hacer vino, era como pues, lo que le llamamos ahora enólogo, y claro, estos monjes fueron de los primeros, sobre todo, por ejemplo, en la Borgoña, la orden de los benedictinos y la orden de los cistercienses. Hay un terroir muy famoso que es Clos de Bougeot, que es en la Borgoña, más, digo, ya se ha ido luego haciendo como muy especial, ¿no? Y wow, todos estos, pero en aquel entonces eran simplemente monjes que hacían vino, pero se empezaron a diferenciar porque al momento que analizaban su vino, no lo analizaban solo como el líquido, sino empezaban a hacer la división de parcelas. Y eso estuvo bien cañón. A mí eso sí me voló la cabeza, cómo estos monjes hacían vino por esta parcela, la parcela uno, la 2, la 3, la 4, y hacían el análisis de cata comparativa de las parcelas. Y entonces son los monjes que gracias a este análisis
pues que ellos lo puedes llamar sensorial, porque al fin y al cabo, pues es mediante tus sentidos, hacían, esta parcela da estas características, esta parcela da tal, si está más arriba en la colina, si está más abajo, ahora sí que en la falda de la colina, y entonces empezaban a hacer lo que fue toda la diferenciación del Sí. terroir en la Borgoña. Sí, era una Y especie, por eso es que también toda esta fracción. más allá de ser como científicos, eran unos observadores y muy cercano también como Ujú. al alquimista, ¿no? Eran estos Claro, los que se dedicaban a observar y analizar los fenómenos, aunque realmente no entendían muy bien qué es lo que estaba pasando, pero fueron como las bases, ¿no? De hecho, a ver, ¿tú sabías de dónde viene la palabra sommelier? pues sí, se le llamaba el some, que era el encargado, ¿no? De, pues, de Bueno, traer y llevar todas las cosas a los reyes y al... exactamente, en las cortes europeas, Ujú, pues así como Qatar era una cuestión de vida o muerte, nace este término de sommelier, que proviene del ujú, francés antiguo, vete de somme, ujú. vete de somme, ¿no? Vete de sommelier. Ah, no, ¿verdad? Vete de No. sommelier, Algo que así. realmente era bestia de carga. Ajá. Esa es la traducción, bestia de carga, y originalmente pues era el oficial encargado de transportar los suministros del rey. Ujú, Ya con el tiempo, pues su rol evolucionó al de echanson, bueno, supongo que así se ujú, dice, o ujú. copero real, que la función principal pues era probar el vino antes para asegurarse que el monarca pues no se envenenara, ¿no? Claro, claro. La verdad es que ha sido, aparte lo ponen en películas y lo ponen en series, ¿no? Lo hemos platicado, el hecho de el chocar las copas y todo esto, pero la verdad es que eso es mucho lo que vemos en toda esta época medieval, ¿no? Sí. Vemos, sí, o sea, la figura de los señores feudales y todas las series y todo, pero luego se viene un periodo de renacimiento y luego viene la ilustración en donde la gente quería aprender, quería conocer, quería entender lo que la gente alrededor decía. Y aquí en este periodo, partner, es cuando la cata del vino empieza a ser no tan técnica, digámoslo así, pero sí Ujú. empieza a ser un poquito más usada, porque la gente ya empezaba a estudiar, empezaba a dejar de ser analfabeta, ¿no? Un poquito como entre finales de los 600, principios de los 700, ya empezaba un poquito la gente a leer los panfletos, empezaba a entender qué eran todos estos papeles que de repente dejaban, ¿no? Los que empezaban con todas las revueltas y demás, que ahí se usó mucho la imprenta, pero empezaron a entender cuando pues promocionaba vino la gente. ¿Qué es esto? ¿No? Porque también se usó para promocionar el vino toda la imprenta y todos los panfletos. Entonces, utilizan todos estos panfletos también para promocionar el vino, incluyendo todo este rollo de la calidad del vino y vengan y prueben y todo, y lo empiezan a usar como una herramienta comercial en este tiempo, que ya viene siendo entre el siglo XVIII, más o menos, los años 1700, siglo XVIII, siglo XIX, y se empiezan a clasificar vinos, a evaluar cosechas y a fijar precios ya. O sea, la comercialización como tal en forma. Y el análisis de cata, que no lo llamaban así, pero al fin y al cabo el análisis de los vinos Sí. era básico para fijar los precios, para fijar las cosechas o evaluar las cosechas y todo, ¿no? Entonces, digamos que aquí es como el inicio, el gusanito de empezar a hacer lo que es ya la cata moderna, como la conocemos ahora. Y esa Exact- ya se viene al siglo XX. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con toda esta evolución? Que en esta etapa moderna, pues, ¿cuál es la ventaja? Que afortunadamente ya no catamos buscando veneno. Bendito sea Dios. Sí. Amén. Bueno, bueno. Esperemos. Que Ya no diré nada. esa es yo creo que la ventaja más importante, que no estamos buscando quién se envenena, quién no, sino que estamos buscando calidad. Ahora se busca, pues, tipicidad, ¿no? Si sabe lo que debe de saber. Y sobre todo creo que buscas placer, ¿no? Esa es creo Sí. que la finalidad de la cata hoy en día.
buscar que lo que tú obtienes al momento de comprar una botella o adquirir una botella, pues sea placer. Y Ujú, ahí es cuando la cata sistémica nace en el siglo XX como una necesidad comercial y ujú, científica como para estandarizar la calidad global, ¿no? O sea, como que totalmente. necesitamos, ya seas de Viejo Mundo, Nuevo Mundo, ya seas de Estados Unidos, ya seas de Nueva Zelanda, de donde sea, que cuando Ujú. tú y yo nos sentemos a catar un vino, al menos hablemos de lo mismo, ¿no? Eso yo creo que es lo importante. Y sobre todo, algo que trajo también esta cata moderna, este gran análisis, es las técnicas de viticultura se tuvieron que modernizar, tuvieron que empezar a estudiar más viticultura y aparte la enología. La enología se hace más científica a raíz de este análisis de cata, porque a ver, están analizando mi vino, que yo como enólogo, que antes pues no era la figura del enólogo, pero como el winemaker que eras, pues tengo que mejorar mis técnicas para poder hacer mejor vino. Exacto. Entonces, gracias a todo este análisis, todo se tiene que ir perfeccionando y estandarizando y aparte modernizando. Y eso a mí se me hace también padrísimo, ¿no? Como esa palabrita, la cata del vino, pues hace que le eches ganas a lo otro, ¿no? Y haces como que todo completo. Sí, Y sí, sí, te sí, obliga a mejorar. te obliga a mejorar, sí o sí. A ver, lo vemos con todos los concursos y ahorita platicaremos de cómo se viene toda esta clasificación y calificación de los vinos gracias a la cata, pero sí se hacen las escuelas de sommelier, se empieza a hacer una formación mucho más profesional, se crean todas estas experiencias gastronómicas, culturales y demás. Y la figura, ¿no? Del sommelier como Sí. tal también se empieza ya a definir, que es muy importante, que si el tastebán, que si traes ahí tu mandilcito y todo el show. Pues sí, porque antes hasta los mismos bufones podían llegar a ser los que probaban el vino y pues ahí quedaba muerto el bufón a un lado, ¿no? Y ahora no. Ya, bendito sea Dios, cambió esa imagen. Y ya no, ya es gente profesional la que trae, ahora sí que todo la formación de sommelier. Y a ver, que sigue evolucionando, porque así como nos tocó a nosotros la figura del sommelier de clase, con traje, con mandil, con tastebán, con etcétera, etcétera, ya Ujú. ahorita se está perdiendo esa imagen también. Ya los nuevos Sí, sommeliers ya tienen otros estilos, bueno, así todo cambia, ¿no? La moda cambia, ya la sé. historia va evolucionando. Pues acá en la imagen de los sommeliers también. Y yo creo que Sí. seguirá cambiando porque vamos a tener sommeliers digitales, viene la IA, la Ujú, conjunción junto con los profesionales humanos, ¿no? Me imagino. ujú. Y vamos a seguir viendo cambios. Sí, a ver, alguna vez lo platicamos, no me acuerdo qué capítulo fue, todavía estaba Dani con nosotros, a ver, ¿qué tanto como sommelier es, debes de ponerte o no el mandil, o debes de colgarte o no el tastebán, ¿no? Y lo decíamos, a ver, si estás en piso como tal, o sea, si eres parte de un staff en un restaurante, si estás en una vinícola, pues sí, porque te diferencias de Por los supuesto. demás del personal. Pero si no estás en piso, si eres alguien que da clases, si eres alguien que da una cata de vino en algún lugar, que te invitan para una ocasión especial, yo digo que no. Es Yo que se digo que debe ahí de sí, entender ya es por contextos. O sea, ¿no? Ujú, realmente, así como hay estilos para vestirse en el trabajo, ujú, dependiendo de tu profesión, el lugar en el que estés, el tipo de oficina, pues acá es lo mismo, es nada más ujú. entender los contextos. O sea, no, alguien que se viste relajado no puede juzgar al que se viste bien, solamente porque a él en cualquier lugar se viste bien. Sí. Así Ah, no, como, a ver, si hay que tener un código, tarde o por temprano, eso, no vas a ir en shorts y playera a exactamente. dar la cata. Pero, ya, Es más si fácil no traes el... Ujú. es más fácil que encajes vistiendo bien en cualquier situación Sí, a eso sí. que lo estés criticando por eso, ¿no? No, Sí, no, realmente, eso que ni qué, más el mandil y el tastebán como tal, que es lo que le llamamos como el uniforme, ¿no? Digámoslo así, pues no en todas las ocasiones se tienen que traer. Si lo traes, perfecto, pero si no, digo, no es necesario. Pero bueno, esa es otra ese es discusión. otro tema, exactamente. A ver,
La cata moderna, curiosamente, siempre hablamos de Francia. Pues sí, también empieza en Francia la cata moderna como tal. Especialmente en la Borgoña, te lo decía, con todos estos monjes, pero luego se va desarrollando y evolucionando en la Borgoña. Y sobre todo los negociantes y comerciantes, y así se llaman, ¿no? Los comerciantes y los negociantes, empiezan a hacer todas estas catas sistemáticas, pero ya desde las barricas. Y entonces empiezan a hacer todas estas catas también de las añadas. Y luego empiezan a decidir qué compran, qué mezclas, qué blends, qué vinos que solo son de una uva, etcétera. Y empieza a hacer toda esta, pues sí, cata sistemática. Y después, en Burdeos, para 1855, con la clasificación de Burdeos, entonces ahí viene totalmente, porque todos estos comerciantes empiezan a catar los diferentes vinos para poder evaluar cuál es primer cru, segundo cru, tercer cru, etcétera, que es de donde salen estos grandes chateaux, bueno, Chateau Lafite, Rothschild, todos, y fue gracias a que empiezan a hacer sistemática toda esta cata y empiezan a generalizarla. Los mismos negociantes y comerciantes empiezan a hacer esta cata pareja para poder decidir en esta clasificación de 1855 qué vino va en primer cru, en segundo, en tercero, en cuarto o en quinto, ¿no? Entonces, desde ahí ya viene la cata más como especificada. Así es. Y de ahí podemos entender un poquito más cómo todos estos guiones de cata, porque varios países empiezan a sacar como estándares, pero Ujú. son algunos los que se vuelven estándares internacionales, los que son reconocidos ya en distintos países como una referencia a la cata de vino, ¿no? Ujú, ujú. Varios de ellos con propósitos distintos, ¿no? Todas las catas deben de entenderse como, a ver, un guión de cata no es otra cosa más que un mapa mental, ¿no? Ujú. Ay, sí. ¿Qué es lo que hace? Evita que nuestra mente divague y nos obliga a analizar el vino paso a paso. Ujú, Entonces, cada guión de cata tiene un sistema, pero la base es esta, ¿no? Evaluar ujú. paso a Sí, paso sí, un vino, ¿no? Creando este totalmente. mapa mental. Hay algunos estándares internacionales que se vuelven referencia y el más, de los más conocidos, al menos, Ujú, puede ser el famoso WSET, el Wineset o WSET, ¿no? Este estándar bueno, está creado por el Wine and Spirit Education Trust en Londres en 1969 y es el estándar educativo más extendido del mundo. ya. Bueno, y existen varios estándares internacionales, cada uno con un propósito distinto, y uno de los más conocidos es el enfoque sistemático del WSET, el Ujú. Wineset o Sí, sí. WSET, como lo quieran llamar. Este Ujú, sistema bueno, su origen es creado por el Wine and Spirit Education Trust en Londres en ujú, 1969 y es el estándar educativo más extendido de todo el mundo. ¿Cuál es su ujú, estructura principal? Se evalúa la apariencia o la vista, la nariz, la boca y una conclusión al final. En la sí, apariencia sí, sí. tenemos claridad, intensidad, color. ¿Lo tienes ahí, Mari? Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Qué bárbara! A ver, Bueno, dinos sí. cuáles son las... Bueno, tengo el del 2 porque el del 3 no hallo mi papelito. No pasa Pero nada, el 2. lo tengo. El Así del de 2, manera por muy ejemplo, rápida. es, a ver, aspecto, intensidad, color, eso es en aspecto. Y luego en nariz es intensidad o Exacto. característica del aroma. En boca es dulzor, acidez, tanino, alcohol, cuerpo, intensidad del sabor, característica del sabor y el final, ¿no? O persistencia. Y conclusiones es la calidad. Exactamente. Ese es Ujú. el tema, básicamente, o la estructura con la que se evalúa el WSET. Así Realmente, es. pues es súper complejo y es muy Ujú. completo
y es el más extendido a Sí. nivel mundial. Hay Sí. otro, Sí, eh, porque digo, perdón, en las dime. características, o sea, lo que dije es muy corto, pero luego atrás ya viene todo lo que puedes describir en aromas y toda la percepción de sabores, porque en este sí percibes sabores. Hay otros en los que te dicen, no, 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 o percibes salado o percibes amargo, bla, 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 pero sabores no. Y en este sí te dice, a ver, lo que percibes en nariz, lo percibes en boca, percibes la misma fruta en nariz que en boca, etcétera. En este sí lo manejan así. Sí, porque acá nada más Ujú, dices característica tal vez de los aromas, pero realmente eso significa los primarios, los secundarios, los terciarios, ¿no? La ujú, fruta, barrica, la evolución, etcétera. Este, sí. mm, y sí, en la conclusión, pues si es pobre, si es La calidad. aceptable, si es bueno, muy bueno, excepcional, etcétera, ¿no? Su potencial de Ujú, guarda. claro. Hay otro, bueno, de hecho, del wine set se derivan muchos otros de varias escuelas a nivel mundial que Ujú, pudieran cambiar el orden de algunas cosas o términos, pero se basan mucho en este, ujú. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y ahí están, por ejemplo, el de Code of Master Sommelier y está el de Exactamente, la, ajá, o el de la OIV, ¿no? Que en ese se exactamente. basan muchos concursos. Ese es sí, el Ujú, otro propósito. Por ejemplo, ujú, el del Court of Master Sommeliers, también de Reino Unido, fundado en ujú. 1977, se vuelve el estándar de servicio de élite en restaurantes, por Ujú. ejemplo. Sí, cañón. Y su estructura realmente está diseñada específicamente para la cata ciegas. Ujú, Por ejemplo, si se fijan, se puede ver muy similar al anterior. En vista tienes claridad, brillo, color, el ribete, las lágrimas o las piernas, ¿no? ujú, En nariz, si tiene defectos, las frutas, flores, hierbas, especias. Aquí pues lo desglosa por familias. En ujú, boca, si confirma la nariz, se evalúa la estructura, ¿no? Acidez, alcohol, tanino. Y tienes la conclusión inicial, ¿no? ujú. Donde tienes que deducir las posibles variedades, posible país, clima, etcétera. Si se fijan, sí Está es impresionante. muchísimo Ujú, más complejo en ese aspecto. Y la conclusión ujú, final, donde al probar tienes que sacar la variedad exacta de la uva, el país, la región, la apelación y añade exacta. Este es ujú. el que vemos normalmente, por ejemplo, en Está películas o brutal. series donde se Ujú. preparan para hacer Master of Wine. Master Wine. No, de hecho, Entonces, sí fíjate, está el complicadísimo. complicadísimo. Hace 15 días, bueno, ahora que salga el capítulo, 3 semanas, estuve en el Midwheel, la reunión esta que tuvimos de las mujeres sin taninos. Ujú. Y Johan siempre se me va el avión de bien su apellido. Johan Valderramo, este, me volví a congelar. ¿No? Chin. Ah, no, no me volví a congelar, tú sí. No, no, pues más bien me quedé atento escuchándote. Es que, ¿cómo se apellida Johan? Se me va siempre el avión de su apellido. Johan Para no V. decirlo mal. Punto. Johan V. Valderramo, sí. Nos dio una cata de unos vinos que trae él. Buenísimos. No, no, no era un vino español. Pero se aventó la cata. O sea, nada de que te paras y a ver, vamos a analizar el vino y a ver, no, no, no. Este vino es un vino de color, bla, 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 de aspecto, lo que pueden percibir es esto y esto y esto. Bla, bla. O sea, así como lo vemos en las películas o en esta serie de Som o no sé, o ¿Qué? en los concursos que vemos luego internacionales, así se lo aventó. Le digo, Johan, estás brutal. O sea, y él obviamente trae toda esta escuela del Master Wine. ¿No? Sí, Entonces no, sí sí es está muy diferente. impresionante eso, ¿no? Sí, o sea, es de que, a ver, una vez que empiezo no me detengan. Y se lo avienta y todas con cara de wow. O sea, sí, 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 sí está muy cañón. Pero no cualquiera llega a ese nivel. No, 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 eso sí está muy complejo. Sí Fíjate, hay está muy complejo. otro que no es tan complejo y es la ficha de la OIB, esta Ah, sí. organización internacional del agua y el vino, que es un sistema de 100 puntos. Ujú, Y bueno, nace en esta Unión Internacional de Enólogos de la OIB.
La estructura no es otra cosa más que una hoja de puntuación matemática, por eso es de 100 puntos, usada en concursos internacionales, donde se Ujú, evalúa el aspecto visual, olfativo. No me voy a meter tanto en los puntos porque normalmente son similares, pero la visual, la olfativa, la ujú. gustativa y la armonía global. La armonía global es una Ok, ok. evaluación general, todo se suma para dar un puntaje sobre 100. Entonces, cuando ustedes Ok. van, esto, en el caso de que te estés incorporando al mundo del vino, cuando tú vas a un anaquel y normalmente ves Ujú, que tiene estos circulitos con números de 92, más de 90, tal, 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 ujú, es porque son vinos que bajo algún esquema de evaluación, probablemente sea este, ujú, están cercanos al 100, o sea que dividido en esto, en visual, olfativa, gustativa, armonía global, hacen una ujú. suma superior a los 90 puntos. Quiere decir que no tiene nada que ver el precio, sino que esa botella bajo esas condiciones cumple con un estándar. Claro, y lo más seguro es que fue en un concurso. En un Ujú. concurso, alguien, pues digo, lo cataron algunos jueces y decidieron esa puntuación gracias a un sistema de cata de evaluación, ¿no? Entonces, sí es muy interesante cómo todos estos, pues, stickers pegados en las botellas son muy importantes para la gente que dice, a ver, en Anaquel que compro, ok, este trae 90 puntos, 92, 89, no sé, y deciden si comprarlo. Pues Entonces, sí, una sí es muy herramienta de importante marketing, todo ¿no? este sistema. Pero que funciona. Pues sí, tarde o temprano. Totalmente, porque crees que existen tantos concursos a nivel internacional, ¿no? Está Decanter, por ejemplo, que es súper importante. Ahora Japón está haciendo un chorro de concursos, Sí. ¿no? En México, bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y detrás de todo esto, de lo que es ya un guión de cata y entender cómo hacer esta cata organoléptica y sensorial, pues hay diferentes personajes que son los que empezaron a crear todo este sistema de sensorial, ¿no? Y hay uno muy importante, bueno, hay varios, pero uno de ellos es Émile Peinot, creo que así se pronuncia. Él es un enólogo francés que, fíjate, él también fue de estos asesores en muchísimas bodegas y ahorita me acuerdo porque pues hace unos días fallece Michel Ah, Roland, Michel que Roland, era sí, un claro. enólogo francés también, que a él le llamaron el Flying Winemaker, porque iba de bodega en bodega haciendo ahora sí que asesorías. Bueno, a este enólogo, este cuate iba a decir, a este enólogo, Emil Peinot, también le llamaron Flying Winemaker, porque también iba de un lado al otro a asesorar bodegas y escribió varios libros. Uno de los que escribe es The Taste of Wine o El sabor del vino. Y entonces, en este libro, es de los primeros, por ahí de los setentas, que empiezan a definir la cata de un vino a través de las tres fases, que es la visual, la olfativa y la gustativa, ¿no? Entonces, él es el que empieza a sentar todas estas bases y lo describe cañón. Y, por ejemplo, la visual me llamó mucho la atención que él empieza a catalogar o analizar y calificar el vino desde cómo cae en la copa. Órale. Que eso digamos que es auditivo, pero desde entonces, de cómo cae, entonces, ok, si cae así es porque es un vino con más consistencia o es un vino con menos consistencia y entonces empieza a ver que sí es más oleoso y que, bueno, todo lo que vemos en la etapa visual. Pero él empieza un poquito hasta desde la auditiva. Y la verdad es que sí, este hombre sí está muy cañón porque enseña también a escribir el vino con un vocabulario mucho más preciso y más técnico. Establece a evaluar el equilibrio del vino, ¿no? Ya ves que siempre en la Onson, por ejemplo, donde estudiamos tú y yo, uno de los apartados era el equilibrio del Equilibrio. vino. Entonces, ajá, ahí venía, ¿no? Empiezas a entender cómo evaluar este equilibrio del vino, la estructura, la persistencia, el famoso cuántos segundos, ¿no? Te dura en la boca también. Y popularizó mucho la cata a ciegas. Entonces, también está padrísimo que esto, los Master Wine hacen la cata ciegas impresionante. Y entonces sí, en 1969 hace este libro
Y de ahí, bueno, muchísimos enólogos famosos, después de esos años, fueron alumnos de este cuate. Entonces ahí sí, este señor sí fue cañón. Y luego, por ejemplo, viene otro que se llama Jules Chauvet. Él le llamaron el científico de los aromas. Me encantó porque él empieza a analizar. ¿Te acuerdas que con las mujeres hablaste de quién había hecho este Sí, círculo de aromas? sí. Bueno, pues este cuate fue también de los primeros que empezaron a analizar qué onda con los aromas del vino, por qué si huele a cítricos, de dónde vienen. Más que clasificarlos es entender de dónde venían los aromas, que si fue cítrico, que si fue láctico, que si huele a yogur, que si huele a cereza. O sea, ¿por qué huele a yogur? ¿Por qué huele a cereza? ¿Por qué huele a cedro? O no sé, ¿no? Entonces, él empieza a investigar todos estos procesos de la fermentación y cómo se van dando todos estos aromas durante los diferentes puntos de la fermentación y la crianza. O sea, está brutal. La verdad es que mucha gente seguramente ya los iba analizando y los iba entendiendo, pero no lo había escrito. Y este cuate es el que lo pone en un papel, ¿no? Él, fíjate, era de autodidacta, de Beaujolais también, era francés. Te digo, estos franceses y el Esos vino no me franceses, caen. ¿qué onda? Ya sé, y él defiende mucho la cata científica para entender el vino, ¿no? Entonces, sí fue de los mayores precursores de la cata del vino se tiene que hacer sí o sí. Otro, por ejemplo, fue Max Leglis, o Leglis, no sé, díganme cómo se dice bien. Él fue más el rollo de sistematizar la cata. Por ejemplo, él desarrolló protocolos de análisis sensorial, la evaluación comparativa, o sea, los métodos de cómo evaluar un vino contra otro y formalizar la degustación con herramientas científicas y educativas. Entonces, también fue alguien que es importantísimo para las escuelas de sommeliers, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y, y uno que también, pues la verdad es que fue muy bueno, fue el Steven Spurrier, que ya lo hemos Mm. mencionado varias veces. Otro que él hace lo del famoso juicio de París, ¿no? En Exactamente. 1976. Entonces, ya con todo esto, al momento que empieza a comparar los vinos de Europa con los vinos de América, obviamente se tuvo que estandarizar un sistema de cata para irte, como bien dices, a los vinos de todo el mundo. Así es. Entonces, sí, sí, la verdad es que estos personajes, pues padrísimo, ¿no? Cómo fueron desarrollando todo. Y mira, nada más, todo es en Perdón, me fui Francia y como hilo todo de es media, en... partner. No, está bien, está bien. Pero digo, nada más iba a agregar, para que no todo se Ujú. quedara en viejo mundo, hay un sistema Ajá. famoso a nivel mundial, que es el Nuevo Mundo, Ujú, y es un ujú. sistema de 20 puntos solamente en la Universidad de Ajá. Davis. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Bueno, es que Desarrollado también en es el... importantísima. Sí, claro, es una universidad Ujú, muy importante y más en temas vitivinícolas. Desarrollado en ujú, 1959 por el doctor Maynard Amerin en la Universidad de ujú, California. Y bueno, es un enfoque técnico y académico para evaluar vinos experimentales, puntuando del 1 al 2 aspectos precisos como color, aspecto, aroma, el bouquet, acidez, etcétera. ujú. Ese es Ok, nada ok. más para No, dejar pues. ahí la Universidad de Davis. Em, Ujú, y a ver, ya para concluir, realmente Qatar, podemos decir lo que es un acto pues, de traducción. Somos ujú. traductores simultáneos, ¿no? Así como en el laboratorio, creo que un enólogo mide las moléculas, las antocianas, ¿qué? Metoxipiracinas y esos nombres raros. Ok. Así como ellos lo Sí, sí, hay hacen en el palabritas muy. aspecto químico, quien Ujú. cata lo hace de manera sensorial, ¿no? Te ayuda a entender lo que estás Sí, sí. probando, sintiendo, oliendo, etcétera. Em, Sí. lo padre de eso, de llevar la química a la copa, es que se vuelve como mágico, ¿no? Ahí es donde la química choca con la biología humana, siento yo. Ujú, ujú, Entonces, eso es el punto central de catar los vinos. ¿Cuál sería mi conclusión de este capítulo? Que si estás Ay, padre. iniciando, no te Ujú, dejes como,
¿cómo se llama? Que te achicas o que te... ¿La Ah, palabra? peluciar. No, digo, Peluciar por... que no Sí, te no, no gane te... la No vergüenza o te... que no Ajá, te, chicopales. no te sientas mal si no sabes. Realmente una cata, así como las describimos ahorita, demasiado técnicas y todo esto, tienen sus propósitos. Muchos para concursos, Ujú. muchos para piso, para ser sommelier como profesión. Pero también, si estás involucrándote en el mundo del vino, te pueden servir pues para que tengas una mejor experiencia. Entonces, Sí. no te sientas mal, pero tampoco te Ujú. cierres a entender un guión de cata. Es que, a ver, antes de ir a mis conclusiones. Bueno, ok, van mis conclusiones. La cata como tal, a ver, tarde o temprano, tú tienes un bagaje diferente al mío, has percibido cosas que yo no he percibido o al revés, hemos probado cosas diferentes y nuestra forma de entender los aromas, sobre todo los aromas, es muy diferente porque igual tú no cocinas y yo sí, o yo sí o yo no cocino y tú sí, o sea, o yo sí soy de las que huelo mucho, o mi sistema olfativo está más desarrollado que el de alguien más, o al contrario. Entonces, a ver, el entender mediante tus sentidos algo es exageradamente subjetivo. Sí. ¿No? Entonces, lo que para mí quizá va a tener unos aromas, o quizá yo percibo más los aromas de la primera etapa, los aromas primarios, y no entiendo los aromas secundarios. Y tú al revés. Entonces, no, si nos vamos nomás ay, bueno, no te agüites, si no sabes, pues nunca vamos a entender bien el vino. En eso yo estoy, difiero un poquito. Yo creo que si vas a entrar al mundo del vino, sí tienes que echarle ganas a entender la cata, porque gracias a la cata le quitamos lo subjetivo al análisis y nos vamos a entenderlo mediante ciertos puntos. Quizás sí se oye muy técnico, partner, yo lo entiendo. Sí se oye muy técnico y quizás se oye muy sangrón. Y por eso no se dejen achicopalar por eso. Pero tarde o temprano no puedes evaluar un vino solo por lo que tú crees que sabes. Si nos vamos a un poquito ya más profesional, si nomás quieres sentarte y probar un vino, pues va. Está bueno. Si para ti está rico, aunque esté horrible, pues está bien. O si está muy malo, aunque para otros sea muy bueno. Pero sí, si nos vamos a ir a algo ya más profesional, o un poquito más de saber, sí hay que aprender bien estos puntos de cata y analizarlos y entenderlos para no irnos a lo subjetivo y sí a lo objetivo, ¿no? Me vi muy Exacto. sangrona. Mira, ahí te va para complementar y espero no haberme hecho... No, más bien, espero hacerme entender con esto. Y creo que sí, Ujú, tienes toda la razón. O sea, no, por más que digamos que el vino tiene un lado subjetivo, porque sí lo tiene desde el lado de experiencia. Por ejemplo, ujú, no quiere decir que en un vino blanco vas a encontrar frutos rojos, porque no se puede, porque no está ahí. ¿Qué es lo que pasa con la interpretación del vino? El vino sabe ácido málico. Y no es que sepa ácido málico, porque nadie sabe qué es el ácido málico, pero sí sabe a sabemos yogur, todos sabe a que mantequilla. exactamente o tiene X o Y que sabe a manzana verde. Ah, pero Ujú, no es lo mismo la manzana verde que puedas tener tú en la memoria porque a ti te la mandaban de lunch y no sé qué, bla, 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 y a mí ujú. mi abuelita me lo hacía con esto, bla, bla, no sé, las Así. experiencias que vivimos con el vino de acuerdo al ácido láctico, al ácido málico o lo que sea, eso es lo Ujú, que cambia y se vuelve subjetivo. Y sí, ujú, lo que dices, en cuestión de calibración y alguien que tenga más tendencia a buscar los terciarios o los secundarios o los primarios, eso es lo subjetivo. Lo que no hay de subjetivo en el vino son estos componentes que tienen que estar sí o sí. Eso sí, no es que a lo que me sepa está bien. No, no es cierto. no. No, ¿y Y cómo defines entender. la calidad
si no hiciste, si no te Exacto. vas por estos puntos bien definidos. Entonces vas a decir, pues para mí está muy bueno, ay no, para mí no, ah, bueno, está bien para los dos. No. O sea, una cosa es que te guste, como lo hemos dicho mil veces, y otra cosa es que sí tenga calidad, Exacto. ¿no? O Sí, sea, yo creo que ese es el fin de un guión de cata. exactamente. Determinar, sobre todo, si está bueno, si, con qué lo vas a comer, ¿no? Con qué lo vas a maridar y su estado evolutivo, Exacto. ¿no? Y para llegar a esos tres puntitos, tuviste que haber analizado todo lo demás. Entonces, Exactamente. gracias a la cata. Entonces, sí, y sin irnos a subjetivo, sino objetivo. Entonces, sí está, la verdad es que sí está muy padre. O sea, ahora que te dije, que platicamos, ay, vamos a hacer este capítulo, sí no me había puesto a analizar todo lo que hay detrás y toda la gente que hay detrás de este papelito, que es un guión de cata, y que dices, ay, pues sí, está bien fácil. No, pero para llegar a esto, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Entonces, sí está muy chido. Y Exactamente. sí, y otro personaje que nos falta fue Robert Parker, digo, rapidísimo, ¿no? Don Quien, Robert quien Parker, sí, por también supuesto, los famosos 100 puntos de él. los 100 puntos y cómo ha catapultado vinos como Screaming Eagle, que lo catapultó y platicamos, creo que sí salió aquí, ¿no? La mujer que era la enóloga Sí. de Screaming Eagle en su momento, cuando ganan los 100 puntos, y ha mandado al infierno a otros vinos que gracias a estos 100 puntos, ¿no? Entonces sí, todos estos personajes, híjole, pues han sido básicos en este punto de llegar a decidir si un vino es de calidad o no. Exacto. Creo que la cata es el arte de ponerle nombre a la química usando nuestra Ah. memoria emocional. Así lo ¡Ay, puedo definir. partner! Andas muy filosófico hoy. No, pero sí hay que dejarlo claro para que se entienda muy bien para qué es la cata, ¿no? Sí, está muy chido. Me gustó tu descripción. Ok. No, pero vuélvela a Y... decir. Ay, pues quedó Ya se te grabada. olvidó. Ay, perdón. No, Pi. No, la cata es el arte de ponerle el nombre a la química usando nuestra Ajá. memoria emocional. Me gusta, me gusta. Hay que ponerlo por escrito en el Sí, capítulo. lo vamos a Me poner. gustó. Ya está grabado. Sí, Eh, me gusta, y partner. ¿Cómo ahí, piensas? con esta base, ahí es donde, a ver, ahora sí voy a la aventura de escuchar la copa. O sea, los principiantes que se acercan al mundo del vino con miedo a equivocarse, intimidado por estos guiones, Mm, esa es a la que digo, a ver, por pasos. No que te claro, quedes ahí, pero no te sientas intimidado por escuchar un guión de cata o por alguien que puede catar el totalmente. vino utilizando este guión. Ese es más bien era mi punto, que no te sintieras intimidado y que te metieras a la copa, sin miedo, Ujú. métete a ver lo que encuentres, ¿no? A ver qué Eso encuentres. sí. Y estando con alguien que sabe catar el vino, pues es mucho mejor, porque ahí puedes tú de manera personal decir qué tanto estás evaluando correctamente el vino. Y eso Ujú, es ujú. padre, que eso es lo que buscamos, que te quites el miedo a eso, que no te intimide el guión pensando en que es un examen para ti. Bueno, sí lo es, ¿no? Pero es un Pues examen sí, personal, como debe de ser la sí. vida, ¿no? Pues es examen para el vino, más Ah, bueno, bien. sí, también. Así que no te apures. Palenólogo. Sí, no manches. Oye, no, la verdad es que qué padre. Me gusta volver a sacar de algo que pareciera, pues un guión de cata simple, tanto, ¿no? Tanta Exacto. información y tanto por analizar y falta mucho, ¿no? Ya ustedes en casa, en sus coches, en donde estén escuchándonos, ¿qué creen? ¿Qué piensan de la cata como tal? De cómo usamos nuestros sentidos y ya lo hicimos. Hicimos un capítulo de los sentidos, partner, y cómo los usamos. Sí, Porque aquí ni describimos bien una cata como tal, un guión de cata, pero se usan los cinco sentidos completamente. Entonces, ahí ustedes platíquenos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Entonces, pues bueno, escríbanos y díganos. así es. Pues muchas gracias, Mari. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado en este capítulo. Creo que, creo que fue muy enriquecedor Ya se fue. para ambos primero, y espero que haya sido enriquecedor para todos
los demás. Esperemos que nos puedan escribir, que nos puedan compartir su opinión. Si alguien está a favor, si alguien difiere, que también se vale. Y pues estar abiertos a aprender, a escuchar, a catar, ¿no? A comparar. Ujú, así es. Pues gracias, partner. Uno más. Uno más. Ok, pues bueno, amigos de Rewind, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por seguirnos. No dejen de hacerlo. Compartan, por favor, compartan los capítulos. La verdad es que le echamos ganas, oigan. Sí, Le investigamos y le buscamos para que ustedes lo tengan más fácil y más rápido en sus teléfonos y en sus videos y todo lo demás. Entonces, bueno, síganos y nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias, bye.